En la naturaleza encontramos sustancias sólidas que tienen formas regulares, como por ejemplo un copo de nieve, que tiene una forma hexagonal, la pirita, que tiene caras planas que se cortan a 90 grados, formando cubos, el berilo, que tenemos hexágonos, así que tenemos ángulos de 120 grados entre las caras, y también es muy común el cuarzo, que tenemos también hexágonos, pero en las puntas, en vez de tener un corte plano, como el que vemos acá, a 90 grados, las caras se cortan a 45 grados. Aunque en estos casos estas regularidades se ven a simple vista, si tomamos un microscopio hay muchas sustancias en las que se ven patrones similares. Estas estructuras se conocen como cristales. Cristal es una palabra que deriva del griego, de hielo en griego, aunque eso no quiere decir que los cristales solo aparezcan a bajas temperaturas. El cuarzo, por ejemplo, se produce a altas presiones y altas temperaturas y es estable a temperatura ambiente. Hooke, el de la ley de Hooke de elasticidad de los materiales, fue uno de los pioneros de la microscopía y del estudio de los cristales. Y basándose en ideas anteriores de Kepler, propuso que las formas que se observaban en los cristales, las caras que se observaban y los ángulos en los que esas caras se cortaban, se podía entender suponiendo que los cristales estaban formados por apilamientos de esferas. Aunque vimos que eso funcionaba muy bien para el caso de los gases nobles y estaba justificado desde la teoría, no es correcto para describir, por ejemplo, copos de nieve, porque los elementos constitutivos son las moléculas de agua, que son polares y claramente no tienen simetría esférica. Sin embargo, la descripción que hizo de los cristales como un arreglo periódico de componentes elementales es correcta. En un sólido cristalino tenemos a los átomos ordenados en un patrón que se repite periódicamente. En este caso, que es una representación de la estructura cristalina del cloruro de sodio, que es la sal de mesa, tenemos átomos de sodio y de cloro que se van alternando en las tres dimensiones espaciales. Podemos dar una descripción del arreglo periódico de átomos, que es un sólido cristalino. Eso se conoce como la estructura cristalina de un sólido, combinando una red de puntos que se repiten periódicamente en el espacio real con una base. La base nos va a dar qué tipos de átomos tenemos y sus posiciones relativas, y esta base se va a repetir en cada uno de los puntos de esta red. Estas redes de puntos se conocen como redes de Bravais y tienen una descripción matemática precisa. Vamos a definir como red de Bravais a un arreglo infinito de puntos en d dimensiones espaciales generados por una combinación lineal de vectores en d dimensiones y números enteros. Entonces, todos los puntos de la red van a estar descritos por los valores que toma este R cuando n sub i recorre todos los números enteros. Para que esto describa efectivamente una red de Bravais, le vamos a pedir que los a sub i sean linealmente independientes, aunque no necesariamente van a ser ortogonales. En este caso, por ejemplo, esta red que se conoce como hexagonal, tenemos dos vectores que no son ortogonales y generan todos los puntos de la red. Podemos ver que a partir de estos dos vectores, multiplicándolos por algún entero, nos corremos en una dirección espacial
en otra dirección espacial y podemos ir a cualquier punto de la red. Una particularidad que tienen estas redes es que si hacemos una traslación en R, la red queda invariante. Para eso es necesario que la red sea infinita, si no vamos a tener efectos en el borde. Y otra particularidad es que todos los puntos de la red son equivalentes, o sea, tienen exactamente el mismo entorno. Si yo me paro en un punto, veo lo que tiene alrededor ese punto, no puedo distinguirlo de cualquier otro punto de la red, que es también una consecuencia de esta invariancia de traslación en R que tiene la red. A estos vectores A sub i se los conoce como los vectores primitivos de la red. El otro concepto que vimos a la hora de determinar la estructura cristalina de un sólido es el de base. Para que la base quede determinada tenemos que dar los vectores de posición de cada uno de los átomos y el tipo de átomo en cada caso. En este ejemplo tenemos un fullereno, entonces tenemos que dar las posiciones de los 60 átomos que son todos de carbono. Si combinamos la red de Bravais hexagonal con la base de los fullerenos, nos queda esta estructura cristalina en el que los fullerenos forman una red hexagonal. Antes de continuar, vamos a hacer un breve repaso de lo que entendemos por simetría. Una transformación de simetría es una ante la cual el sistema que estamos transformando queda invariante. Vimos como ejemplo para las redes de Bravais que eran invariantes ante traslaciones, específicamente traslaciones que eran una combinación lineal con coeficientes enteros de los vectores primitivos que generaban esa red. Veamos otro tipo de transformaciones. Vamos a ver las transformaciones que dejan invariante a un cuadrado. Los puntos estos de colores son solamente para ilustrar lo que le hacen estas transformaciones al cuadrado y que se vea algo. Entonces tenemos el cuadrado original es este, le podemos hacer rotaciones de 90, de 180 y de 270 grados y el cuadrado queda invariante. También podemos hacer una transformación de espejo que cambia la coordenada y por menos y el cuadrado queda invariante, lo mismo en la dirección x o en las dos diagonales. Se puede ver más o menos rápido que cada una de estas transformaciones tiene su inversa. Digamos, por ejemplo, para esta reflexión, si uno la aplica dos veces, es lo mismo que no haber hecho nada, o sea, llega la transformación identidad, lo mismo con la rotación de 180 grados y las otras. También que tenemos una transformación que es la identidad, que es no hacer nada, y que si combinamos cualquiera de estas transformaciones, o sea, las aplicamos de manera sucesiva, obtenemos otra transformación que deja invariante al cuadrado también. Los que hayan hecho teoría de grupos sabrán que estas transformaciones forman un grupo, pero lo que nos va a interesar a nosotros acá es que especificando alguna de estas transformaciones alcanza para conocer todas las transformaciones de simetría que tenemos para el cuadrado. Por ejemplo, no hace falta especificar estas tres rotaciones, especificando la de 90 grados alcanza. Y en general eso pasa, podemos especificar un grupo reducido de transformaciones que nos dan, combinándolas, todas las transformaciones posibles. Veamos cómo son las redes de Bravais. En el caso unidimensional, tenemos que los puntos están descritos por los vectores R de este tipo. N1 de vuelta es un número entero, A1 es algún vector que llamamos vector primitivo. Generamos toda la red entonces con N1 recorriendo todos los números enteros. Y vemos que la red es invariante ante una traslación en un número entero de veces A sub 1.
Acá para A sub 1 elegimos que está en la dirección espacial X y que tiene longitud A. Pero podríamos haber elegido cualquier otra longitud. A, que es el parámetro de red, es la distancia entre dos puntos de esta red unidimensional, y también cualquier otra dirección espacial. Ahora vamos a considerar que todas esas redes son equivalentes, en el sentido que podemos llevar una a otra mediante una rotación y un rescaleo de las longitudes. Este es un ejemplo de red que no es de Bravais. Eso lo podemos ver primero tratando de construirla de esta forma. Enseguida uno se da cuenta que eso no es posible. Y otra forma de ver que no es de Bravais es analizar el entorno de cada uno de los puntos. Vemos que este punto tiene otro punto a la distancia larga a la izquierda y otro a la distancia corta a la derecha, mientras que para este punto ocurre exactamente lo contrario. Tiene un punto a la distancia corta a la izquierda y un punto a la distancia larga a la derecha. Así que estos dos puntos de la red no son equivalentes y por lo tanto la red no puede ser de Bravais. En dos dimensiones necesitamos dos vectores primitivos para determinar nuestra red de Bravais. Si elegimos dos vectores perpendiculares y con la misma longitud, generamos la red cuadrada, pero también la podríamos haber generado considerando estos dos vectores, uno igual al que tenemos acá y otro en la diagonal. En general, los vectores primitivos no son únicos y tenemos cierta libertad a la hora de elegirlos. Con vectores primitivos ortogonales y de diferente longitud, generamos la red rectangular, y la hexagonal se obtiene con dos vectores de la misma longitud y que están a 60 grados el uno del otro. Al analizar de qué tipo es una red, no nos va a importar el valor específico de los parámetros, ni si la red está alineada o no con los ejes cartesianos. Por ejemplo, para la red cuadrada, en este caso está alineada con los ejes X e Y, pero podría estar a 45 grados y diríamos que es una red cuadrada de todas maneras. Uno de los criterios para distinguir las redes de Bravais es el de las propiedades de simetría que tenga dicha red. Por ejemplo, para la red cuadrada, si ponemos un eje de rotación perpendicular al plano, podemos hacer rotaciones de 90 grados y la red queda invariante. En cambio, para la rectangular tenemos que hacer rotaciones de 180 grados para que quede invariante, porque las de 90 no la dejan invariante. Y en la hexagonal las rotaciones que tenemos son de 60 grados. La cuarta red de Bravais en dos dimensiones es la oblicua, que se da si tenemos un ángulo que es distinto a 90 o 60 grados entre los vectores primitivos que estamos mostrando acá en la figura. Y por último, la quinta red de Bravais en dos dimensiones es la rectangular centrada, que tiene las mismas propiedades de simetría que la rectangular, pero claramente es distinta a la rectangular. Y esta es una situación que va a aparecer también en tres dimensiones. Tenemos alguna red y agregando un punto más en algún sitio de alta simetría, acá justo en el medio de este rectángulo, obtenemos otra red de Bravais. En este punto uno se puede hacer la pregunta de si las redes que presentamos en dos dimensiones son todas las que hay, o si por ejemplo nos estamos olvidando alguna red que tenga alguna otra simetría, una rotación de 360 grados dividido algún número n entero que no sea ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 6. Y resulta que se puede demostrar relativamente fácil que esas rotaciones son las únicas posibles. 360 es la identidad, obviamente no hace nada. La de 180 vimos que estaba en la rectangular, por ejemplo, en la oblicua o en la cuadrada. La de 120 en la hexagonal.
90 en la cuadrada y 60 de vuelta en la red hexagonal. Ahora podemos pensar que existe una red que tiene como simetría una rotación con un n que no es ninguno de los que dan lugar a estas rotaciones. Entonces tomamos esa red, que vamos a suponer que existe, y elegimos dos puntos de esa red que estén lo más cercano posible. O sea, la distancia mínima entre dos puntos de esa red. Y ahora estamos suponiendo que si aplicamos esta rotación, nuestra red va a quedar invariante. Así que lo que vamos a hacer es pararnos como centro de rotación en uno de los puntos y aplicar la rotación, y pararnos en el otro punto y aplicar la misma rotación en la dirección contraria. Entonces, cuando el eje de rotación pasa por este punto va a rotar hacia otra posición. Y lo mismo le va a pasar a este punto cuando aplique la rotación a través de un eje que pasa por este punto. Pero ahora, en esta representación gráfica, vemos que después de aplicar la rotación, que estamos suponiendo que es una simetría de nuestra red, teníamos dos puntos que eran los más cercanos posibles de la red. Tenemos que esos dos puntos se transforman a posiciones y pasan a estar más cerca. Porque como estas transformaciones son una simetría de la red, si acá había un punto y al hacer una rotación acá llegó acá, quiere decir que acá también había un punto en mi red, y lo mismo pasa con este punto. Entonces podemos empezar a fijarnos qué pasa con los diferentes n, y si caemos en una situación en que los puntos terminan estando más cerca, claramente llegamos a una contradicción y esa rotación no es posible. Para n igual a 1 claramente no hacemos nada, así que eso es una simetría de cualquier red. Para n igual a 2 tenemos una rotación de 180 grados y este punto iría a la otra punta y este iría para acá, así que están más lejos. Así que 180 no es un problema. Para n igual a 3, o sea 120 grados, los puntos quedan de vuelta más alejados, así que es una transformación posible. Para n igual a 4, que son 90 grados, los puntos quedan a la misma distancia, así que está todo bien. Pero para n igual a 5 nos queda una rotación de 72 grados y los puntos nos quedan más cerca, así que no es una transformación posible. Para n igual a 6 hace una rotación de 60 grados, los puntos caen exactamente en el mismo lugar, así que no aparece la contradicción. Y es relativamente fácil ver que para un n mayor que 6 los puntos siempre nos van a terminar quedando más cerca, porque son rotaciones con ángulos menores. Así que todas estas posibilidades no están. Recapitulando entonces, las redes de Bravais que teníamos eran 5. Hemos visto la red cuadrada, tiene las mismas simetrías que el cuadrado que vimos, o sea, tiene un eje de rotación de 90 grados, con eso generamos todas las otras rotaciones, y también tiene 4 ejes de reflexión, o lo podemos pensar como un eje que está en el plano de rotación de 180 grados. Para el hexagonal teníamos rotaciones de 60 grados y así. Lo que es interesante acá es que para la rectangular tenemos exactamente las mismas simetrías. Entonces a esta red en general se le llama la primitiva y uno la modifica agregándole un punto en el centro del rectángulo para formar esta rectangular centrada con las mismas simetrías que la anterior. Y después todas las redes de Bravais tienen la simetría de traslación con una combinación lineal de sus vectores primitivos por números enteros. Vamos a analizar ahora la estructura cristalina del grafeno. El grafeno está compuesto por átomos de carbono que forman una red tipo panal de abejas, y A es la distancia entre dos átomos de carbono, primeros vecinos. Lo primero que podemos ver acá es que aunque son todos átomos de carbono, no son todos equivalentes, porque tenemos que este átomo de carbono tiene un entorno distinto a este, ¿sí? Este tiene un vecino arriba a la derecha,
abajo a la derecha y uno a la izquierda, y para este es al revés, tiene dos vecinos a la izquierda y uno a la derecha. Entonces acá marcamos todos los átomos del mismo tipo de rojo, y los otros quedaron en gris, y vemos que tenemos dos subredes que son equivalentes pero desplazadas. Si unimos los átomos del mismo tipo, tenemos estos triángulos, ángulos de 60 grados, así que los átomos que pintamos de rojo forman una red hexagonal, y pasa exactamente lo mismo con los átomos que quedaron en gris. Entonces la red de Bravais que tenemos es una hexagonal. Las posiciones de los puntos de esa red las podemos describir así, con estos dos vectores primitivos y los n sub i siempre que recorren todos los números enteros. Para completar la descripción de la estructura cristalina del grafeno, lo que nos va a faltar es escribir la base. Sabemos que tenemos dos tipos de átomos, ya sabemos, podemos elegir estos dos vectores primitivos para la red hexagonal, y si este es ahora nuestro origen de coordenadas y coincide con un átomo de tipo 1, tenemos que uno de los vectores de la base va a ser el vector 0, y el otro va a ser uno que me lleva de este átomo de tipo 1 a uno de tipo 2. Acá elegimos que el punto de la red de Bravais coincide con los átomos de tipo 1, pero eso es una elección arbitraria. Podríamos haber tomado que la red de Bravais sea exactamente en los centros de estos hexágonos, que se ve claramente que forman una red hexagonal, y tomar estos dos como vectores primitivos, uno que va del centro del hexágono a un átomo de tipo 1, que sería este, y otro que va del centro del hexágono a un átomo de tipo 2, que sería este vector B2. Con eso entonces terminamos de especificar la estructura cristalina, o sea la red de Bravais, más los vectores de la base, y ya sabemos que son todos átomos de carbono. Acá, sombreado con celeste, está un paralelepípedo que formamos con los vectores primitivos de nuestra red hexagonal. Si tomamos este mosaico y lo copiamos, lo vamos trasladando siguiendo la periodicidad de la red hexagonal, siempre considerando los dos átomos que tenemos adentro, vemos que podemos cubrir todo el plano y reproducir nuestra red de grafeno. También podríamos haber elegido otras formas para esos mosaicos que vamos copiando para cubrir todo el espacio y reproducir nuestra red. Esos mosaicos que permiten reproducir toda la red, cuando los copiamos periódicamente, se conocen como celdas unidad. En este caso, el borde de esta celda unidad pasa justo por la posición de estos átomos, así que cuando uno está reproduciendo este mosaico, no quiere repetir el átomo que está en la punta, así que al contar el número de átomos que hay en esta celda unidad, tenemos que contar un tercio en cada uno de estos puntos, y entonces tenemos dos tipos de átomos, que los dos átomos de carbono no equivalentes, y tenemos 3/3 de cada uno de ellos, así que en total tenemos dos átomos en nuestra celda unidad. Si hacemos el mismo juego, en esta celda también tenemos un átomo de cada tipo en nuestra celda unidad, y en esta exactamente lo mismo. Las celdas unidad que vimos para el grafeno eran celdas unidad primitiva porque contienen un solo punto de la red de Bravais. Ahora miremos esta red, que es una red hexagonal, y armamos estas diferentes celdas primitivas. Al igual que al contar los átomos que había dentro de una celda unidad, al contar los puntos de la red de Bravais que hay dentro de la celda unidad, tenemos que tener un poco de cuidado. En este caso vamos a tener dos puntos de la red de Bravais, entonces no sería una celda primitiva. En esta también va a haber en total dos puntos, tenemos un medio, y entre estos cuatro suman otro punto.
Sin embargo, esta y esta todas tienen un solo punto de la red de Bravais en total, así que son celdas primitivas. Y uno puede ver que si tiene dos vectores primitivos que generan nuestra red de Bravais, el área de la celda unidad va a ser el módulo del producto vectorial de esos dos vectores primitivos. Y de hecho todas las celdas unidad primitivas van a tener la misma área. Esta y esta y esta tienen exactamente la misma área. Hay una de las celdas unidad primitiva que es especial, que es la de Wigner-Seitz, o se llama la construcción también de Voronoi. La idea es tomar un punto de la red de Bravais y trazar una línea a todos los vecinos más cercanos. Bisectar esa línea con otra línea, si cada una de estas la bisectamos y terminamos formando este poliedro que encierra toda una región de puntos acá que está sombreada en color naranja. Por la misma construcción sabemos que los puntos que están en naranja tienen como punto de la red de Bravais más cercano el punto central. Y vemos que esta es una celda primitiva, porque bueno, replicándola en todos los puntos de la red de Bravais podemos cubrir todo el plano y además contiene un solo punto de la red de Bravais. En esta animación vemos diferentes celdas de Wigner-Seitz que se dan para diferentes redes de Bravais. Cuando vimos las redes de Bravais analizamos un poco las simetrías que tenían de traslación o las simetrías de rotación, pero al agregar una base esas simetrías pueden modificarse, en general reducirse, y uno lo que puede ver es que en dos dimensiones hay 17 grupos distintos de simetría posibles. O sea que si uno toma una red de Bravais, agrega la base, el cristal resultante va a tener transformaciones de simetría y ese conjunto de transformaciones de simetría va a caer en alguno de los 17 grupos que hay en dos dimensiones. Esos grupos de simetría se llaman los wallpaper groups o los grupos de papel de empapelar paredes, y lo interesante es que aparecen en cualquier patrón que uno tenga en dos dimensiones que sea periódico. Si tomamos por ejemplo como celda unidad este mosaico de un dibujo de Escher y tomamos la red de Bravais cuadrada, vamos a repetir nuestra base en toda la red cuadrada, terminamos con este patrón. Y esta imagen en particular, lo pueden ver un poco, pero tiene una simetría que es la conjunción de una traslación más una reflexión. Entonces, para cualquier cubrimiento del plano periódico, uno puede encontrar a cuál de esos 17 grupos de simetría pertenece. Por ejemplo, acá tenemos dibujos de Escher, que son todos periódicos, cubren el plano y que representan a los 17 grupos de simetría distintos que existen. Lo mismo ocurre para mosaicos, recubrimientos con mosaicos periódicos y también para papeles de empapelar, ¿no? Con un diseño periódico. Todos caen adentro de uno de estos 17 grupos de simetría.